Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, una vez más, los habitantes de la capital del país cuentan con el PRI para fortalecer su vida democrática, para contribuir a la autonomía de sus instituciones. Lo hicimos siendo gobierno en 1987, en 1993, en 1996. Lo impulsamos siendo oposición en 1999 y después hay que reconocer que hubo muchas propuestas de priistas que desafortunadamente no alcanzaron en su momento los acuerdos deseados. Lo refrendamos hoy en 2015, conscientes de la complejidad social que tiene esta ciudad. Creemos en la importancia fundamental que tiene para todos nosotros la capital del país, sede de los poderes de la Unión y centro de una amplia metrópoli en la cual no solo habitan los 8.6 millones que nos reporta el censo, transitan, laboran, estudian y coexisten más de 20 millones de mexicanos, por lo que constituye sin duda una de las aglomeraciones más importantes del mundo. Esta reforma, justo por eso, considera la singularidad del hoy Distrito Federal, por la naturaleza jurídica que lo identifica como la sede de los poderes de la Unión, pero sienta los primeros pasos, y yo coincido con lo que han expresado aquí otras compañeras y compañeros, apenas los primeros pasos del enorme reto de preservar su funcionalidad. Eso es lo que la sociedad está esperando de todos nosotros. Y es que esta ciudad no es un territorio aislado. Sus 16 delegaciones, más de 59 municipios del Estado de México, uno del Estado de Hidalgo, conforman la zona metropolitana más grande y más compleja del país, lo que exige nada más, pero nada menos, que la corresponsabilidad de las autoridades involucradas. Vamos a votar a favor de un Consejo de Desarrollo Metropolitano responsable de acordar acciones en materia de asentamientos humanos, de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, recolección de residuos, tratamiento y disposición de estos y desde luego seguridad pública. Primero, porque actualmente esta zona metropolitana tiene comisiones que carecen de una figura administrativa que conjunte las necesidades y coordine la toma de decisiones entre las entidades que la conforman. Dotar de servicios suficientes y de calidad a millones de personas es apenas un esbozo en este proyecto, que como cualquier otro, también debemos decirlo, es susceptible de ser perfeccionado. Estamos sentando un precedente en el ámbito de lo metropolitano, pero ¿qué creen? En la Casa del Federalismo nos quedamos cortos. Regular una adecuada coordinación entre los niveles de gobierno es un tema obligado en el trabajo legislativo venidero de esta Cámara y en el que por fortuna hay un consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Mirémonos en el espejo del Valle de México para avanzar en la regulación metropolitana en todo el país, antes de que la realidad nos siga no alcanzando. Hay que reconocer que ya nos rebasó la realidad. Si de verdad queremos planear ciudades con una visión incluyente, regional, de largo aliento, consejos como este deberán plantear a las entidades federativas responsabilidades compartidas y soluciones de carácter integral. Habrá que analizar, por ejemplo, los subsidios que se dan en agua en las zonas metropolitanas, ¿por qué no verlo de manera integral? Para que no sean meras acciones populistas, pero hay que ver también la parte de responsabilidad. Necesitamos ponderar por qué hay entidades como esta que no tienen un esquema para la conservación de bosques, para estas fábricas de agua que estamos perdiendo. Quiero aclarar que en mi estado, el Estado de México, sí hay un esquema que conserva los bosques de agua que, por cierto, también llega al Estado de México.
Cualquier democracia que se precie de serlo ha de tener en cuenta la pluralidad de la sociedad y la necesidad de contrapesos, que era algo que ya le hacía mucha falta a esta ciudad. Necesitamos poner en el centro de los objetivos, y me parece que esta reforma de entrada lo logra, a la gente, a las personas y no a la clase política. Por eso cobra relevancia el acuerdo al que hemos llegado para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se trata de un proceso eminentemente plural, sí, subrayadamente transparente también, en el que se guardan los equilibrios de la representación y se cierra el paso a los excesos. Cabe aclarar que los 100 integrantes de esta Asamblea Constituyente lo harán con un carácter honorario, no van a cobrar un solo peso. Se va a sesionar en la antigua casona de Jicotencat, antigua sede de esta representación del Pacto Federal. Y en el PRI celebramos que así sea, aun cuando hubo voces discordantes que recientemente, y ante estos acuerdos a los que hoy por fortuna llegamos, intentaron descalificar este proceso para la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Reconocemos, sí se los reconocemos, que por encima de ambiciones personales o de grupo, prevaleció un espíritu democrático. El reconocimiento, a la que hay que aclararlo, sigue siendo la capital de todos y todas las mexicanas. A ninguna fuerza política en este Senado se le puede regatear su participación y su interés en construir la reforma a la que hoy llegamos. Pero yo también quisiera aprovechar esta oportunidad para pedir que no se escatime al presidente Enrique Peña su voluntad política y el compromiso que asentó en el punto 5.4 del Pacto por México para que estemos hoy discutiendo y aprobando esta reforma. Por otra parte, el Poder Legislativo de la ciudad se va a depositar en un órgano colegiado, facultado para aprobar el presupuesto de egresos y para revisar la cuenta pública a través de una fiscalía dotada de autonomía técnica y de gestión. Esto atiende una añeja demanda, y justa me parece, del Distrito Federal sobre la autodeterminación presupuestal de la capital. Pero también queremos señalar que es una herramienta poderosa para combatir la corrupción. ¿En qué cabeza cabe que un jefe de gobierno guarde por 25 años la información de una obra tan importante de infraestructura como un segundo piso? ¿Cómo necesitamos planear la ciudad, una ciudad incluyente? ¿Cómo aspiramos a ser una ciudad incluyente si tenemos segundos pisos que lejos de ser una solución, solo generan contaminación y más exclusión? Porque habría que preguntarnos cuánta gente en esta ciudad tiene un vehículo para circular por ellos. ¿O qué decir hoy, más de un año de la suspensión de la línea 12 del metro, con casi 500,000 de usuarios afectados, para ya no hablar del presupuesto invertido, mejor aplicado, decimos? La sociedad nos sigue preguntando qué pasó, por qué no hay a estas alturas un solo responsable. Así que yo creo que abona también a este debate. Con esta reforma abonamos también al contrapeso en el que hasta hoy es el único ente de gobierno en todo el país que ejerce el poder de manera unipersonal, las demarcaciones territoriales, denominadas en lo sucesivo alcaldías, que tendrán en los concejales una especie de cabildo que supervise, equilibre el actuar de los alcaldes, pero que también represente a las minorías en esta ciudad. Avanzamos también en la capacidad económica de estas, que con esta reforma tendrán autonomía de ejercicio presupuestal y dejarán de estar subordinadas a la autoridad del jefe de gobierno, porque, por poner un ejemplo, en 2015, dentro del presupuesto de egresos de la Federación, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal le destinó a Coajimalpa un monto de 4,300,000 pesos que bajo el régimen actual no pueden ser ejercidos sin
la autorización del jefe de gobierno del Distrito Federal. Con esta reforma aspiramos a que esto ya no pase y que este gobierno cercano, las alcaldías, puedan dar realmente respuesta a las necesidades de la sociedad. Para mí hay un tema fundamental. La reforma política que hoy vamos a aprobar es un paso adelante, sí, en la vida democrática de la capital del país, pero debe un ejercicio de reflexión de fondo. La Ciudad de México no puede sustraerse a esta reflexión. Mayores facultades obligan a mayores responsabilidades. Y yo espero, y mi grupo parlamentario también, que la Asamblea Constituyente dé respuesta a este reto, porque en el Pacto Federal, desde el resto de las entidades federativas, nos preguntamos cuánto más debemos o podremos aguantar una histórica inequidad presupuestal y fiscal. Permítanme darles algunos datos duros de lo que conozco de mi estado, el Estado de México, que por cierto abraza geográficamente a la capital del país y con el que tenemos una interrelación muy intensa todos los días. Cuando nosotros vemos los montos absolutos del presupuesto asignado a las entidades federativas, nos damos cuenta que efectivamente el Estado de México ocupa el primer lugar en la asignación presupuestal. Sin embargo, basta hacer un sencillo comparativo per cápita para saber que en realidad el Estado de México ocupa el lugar número 30 del país en la recepción de recursos. Más ejemplos. En 2015, el Fondo de Participaciones, este ramo 28, que es de libre disposición, otorgó aquí al Distrito Federal 65,000 millones de pesos para 8.5 millones de habitantes y en contraparte 76,900 millones de pesos para los 16 millones de mexiquenses que hay en mi estado. El año pasado, el gobierno del Estado de México, por concepto de participaciones, recibió 75,000 millones de pesos para 16 millones de personas, es decir, 4,680 pesos por habitante. Mientras, el Distrito Federal recibió poco más de 63,000 millones de pesos para 8.5 millones de capitalinos, lo que representó 7,100 pesos por persona. La pregunta que nos hacemos en muchos de los estados es si habemos mexicanos de primera o de segunda. Lo mismo sucede en el ramo 33, donde el año pasado el DF recibió 5,220 pesos per cápita, mientras que en mi estado fueron apenas 3,899 pesos por persona, y eso sin mencionar que la capital del país no paga la totalidad de sus hospitales y tampoco su educación. Tan solo en educación, el gobierno federal gasta aquí 36,000 millones de pesos, mientras que el Fondo Educativo de los mexiquenses es de 33,000 millones de pesos. Aún con esas restricciones, hoy el Estado de México es la entidad que más invierte en educación, pues aporta el 60% del gasto educativo que ejerce y que asciende a más de 70,000 millones de pesos. En el PRI reiteramos, y con esto concluyo, queremos que les vaya bien a los capitalinos, que tengan autoridades más cercanas y con mayores facultades para dar respuesta a sus demandas. Pero también queremos que asuman a plenitud su responsabilidad como integrantes del Pacto Federal. El crecimiento de nuestra capital, que siempre será bienvenido, no puede darse en detrimento de la calidad de vida en el resto de las entidades. Este debe ser, compañeras y compañeros, el comienzo para replantearnos nuestro federalismo, para lograr una auténtica coordinación entre los órdenes de gobierno, pero también un trato más justo e igualitario que reconozca el esfuerzo del resto de las entidades federativas. La sociedad, que por cierto no distingue fronteras políticas, exige de nosotros soluciones concretas, pero también de largo aliento. Por eso hoy, como en 1969, que un gobierno priista creó el sistema de transporte colectivo Metro, como en 1987, que impulsamos la primera reforma para democratizar la vida
de la ciudad, el PRI deja testimonio de su voluntad, de su capacidad de acuerdo para seguir avanzando en la capital del país, pero también deja claro que tenemos varios debates pendientes si queremos erradicar las muchas desigualdades que prevalecen a lo largo y ancho del territorio nacional. El reto de la Asamblea Constituyente es que dote de facultades suficientes a las autoridades para que hagan un buen gobierno, pero también de la responsabilidad necesaria frente a la sociedad para rendirle cuentas claras, para ser parte responsable de este pacto federal. Habemos mexicanos, mexicanas, que no queremos quedarlos hoy con la sensación de contribuir a un régimen de excepción y de privilegio. Habemos mexicanas y mexicanos que estamos convencidos de que no queremos quedarnos con la sensación de que estamos aprobando un lugar donde prevalezca lo mejor de ser Estado sin serlo, lo mejor de ser municipio sin asumir la corresponsabilidad que el país hoy nos demanda a todos.